Bueno, sean bienvenidos todos los presentes. Cuando estuvimos en la clase de cardiovascular, habíamos alcanzado a estudiar todas las estructuras morfológicas cardíacas, pero nos faltó una parte muy importante. Ok, esto sí lo alcanzamos a ver. Ya habíamos comenzado lo que era la parte vascular. Ok, bueno. Vamos a hablar acerca del módulo cardiovascular. Los temas que nos faltaron fueron o competen lo que sería las alteraciones tanto del tamaño, del diámetro de las arterias pulmonares y de la aorta abdominal y de la vena cava superior. Ok, bueno, lo primero a tener en cuenta es que el sitio anatómico de la arteria pulmonar, saben que siempre va a estar en el reborde cardíaco. Como ya ustedes han venido observando en cuanto a la anatomía, saben que la arteria pulmonar se ubica fácilmente a nivel paracardíaco, pero hacia su aspecto superior. Es la ubicación correcta de esta estructura. Bueno, les sugiero por favor apagar el audio para que no interfiera o no tenga cambios. Ok, bueno, entonces vamos a hablar acerca de la dilatación de la arteria pulmonar. Entre esas, las principales causas obedecen a cambios del volumen y presión de la circulación pulmonar. Entonces aquí le enumero que la estenosis pulmonar, la tetralogía de Fallot, valvulopatías de tipo mitral y aórtica y el cor pulmonar pueden ocasionar aumentos del tamaño de la arteria pulmonar. Entonces siempre hay que correlacionarlo con esos hallazgos. Entonces, bueno, vamos a entrar en materia radiológica, que es lo que nos interesa. Entonces, ¿cómo se va a ver o cómo ustedes van a poder identificar cuando hay un tamaño alterado o cuando un aumento del diámetro de la arteria pulmonar? Muy fácil. La manera de distinguirlo, recuerden siempre que el reborde cardíaco izquierdo está compuesto por varias estructuras anatómicas. Ustedes saben bien que desde la parte más superior vamos a conseguir el callado aórtico, luego viene la arteria pulmonar, luego viene los hilios que se ven bien bonitos y después viene el ápex o la punta cardíaca. Cuando ustedes vean que uno de esos bordes, específicamente el que está entre el ápex y el callado aórtico o la aurícula, dependiendo de la muesca o la estructura anatómica que estén evaluando, si hay un aumento de la convexidad a ese nivel, lo primero que deben sospechar es que hay una alteración del tamaño de la arteria pulmonar, en este caso izquierdo. Siempre puede existir un arco aórtico que va a estar poco prominente, obviamente por la misma obliteración debido al tamaño de esta misma arteria. Entonces, fíjense que se observa esa convexidad, un aumento de la convexidad del borde izquierdo entre lo que es el callado aórtico y el ventrículo izquierdo. Esto se le denomina en otra terminología el signo del tercer mogul. Se le denomina del tercer mogul y después se los voy a mandar por WhatsApp una imagen bien representativa de este signo característico, es porque aparece un tercero, una tercera joroba que no debería estar allí. Debería estar, son las estructuras anatómicas que conocemos, pero cuando hay crecimiento auricular o de la arteria pulmonar se hace tan severo, tan acentuado, que permite una ondulación tal como vemos acá en la imagen. La disminución del tamaño de la arteria pulmonar también es posible distinguirla a través de los estudios por imagen, en especial la rayos X, porque se va a asociar con unas ramas pulmonares muy pequeñas. Hay arterias que ustedes ven que conservan un diámetro pues normal, adecuado, pero hay otras que no son distinguibles, a veces es muy difícil observarlo. Cuando ustedes vean una silueta cardíaca que no tiene presencia de elementos vasculares o sea, a sus laterales,
siempre estén pensando de que no se trate de la disminución del tamaño de una de esas arterias. La radiotransparencia de esos campos pulmonares puede estar aumentada. Y esto de la concavidad del borde izquierdo medio, mira, puede ser que esté presente, pero es muy poco específico. Entonces, entre las causas, bueno, prácticamente las mismas anteriormente mencionadas. Entonces, también la vena cava superior puede ensancharse, puede dilatarse. Y no hay forma, o sea, realmente no hay una manera de decir, mira, está dilatada la vena cava superior, porque lamentablemente para ese efecto anatómico, ahí aparece otra estructura que se comporta prácticamente igual, que es la vena ácidos. Entonces la vena ácido, cuando se ensancha o se elonga, también se comporta como la dilatación de la vena cava superior. Entonces, no son distinguibles, no puedo decir por rayos X si realmente se trata de la dilatación de la vena cava superior o de la vena ácida. Entonces, para esos casos, con que ustedes digan que hay un ensanchamiento del espacio paratraqueal derecho y luego sugieren la tomografía de alta resolución, es más que suficiente. Pero también es necesario, así sea de la ácido o de la vena cava superior, que ustedes identifiquen cuáles son las posibles causas del mismo, entre el taponamiento cardíaco, el aumento de la presión venosa central, todo eso, inclusive hasta los mismos bocios intratorácicos, logran que se ensanche por compresión la vena cava superior y la vena ácido y adopte esta forma como lo señala la flecha blanca. Y la punta de flecha lo único que nos dice es que tiene una disposición importante con el espacio paratraqueal. Otro ejemplo, fíjense que este es muy parecido al anterior, pero un poco más dilatado, y en este caso, fíjense que es indistinguible, porque este fue de la vena ácida, y las causas también las mismas. Aquí también se puede incluir la obstrucción de la vena cava inferior, embarazo, aneurismas traumáticos. Pero fíjense que, como lo señala la flecha amarilla, se aprecia un importante ensanchamiento de la franja mediastínica derecha, a predominio de la porción paratraqueal o hacia el aspecto superior. Entonces, ya saben cómo se ve: dilatación de la vena ácido y dilatación de la vena cava superior. Ok, las calcificaciones también son muy común verlas. Generalmente se debe a depósitos de placas de ateroma, depósitos de colesterol que con el tiempo pues se van calcificando, y el sitio más común donde se puede observar es a nivel de la aorta ascendente. Sin embargo, en el callado aórtico es donde, o sea, toda esa cantidad de placas de ateroma que parten de allí se hacen más evidentes radiológicamente a nivel del callado aórtico o del arco aórtico. Recuerden que son sinónimos. Se pueden observar calcificaciones a nivel de estructuras musculares cardíacas, por supuesto. Eso hay que correlacionarlo con todas estas series de hallazgos que posiblemente lo debe tener el paciente en alguno de sus antecedentes. Las arterias coronarias también pueden calcificarse, sin embargo, no se evidencia también en la rayo X, pero sencillamente se puede apreciar como imágenes radiopacas que dibujan la silueta correspondiente a la arteria coronaria. A veces es muy común verlo, más que todo en tomografía. En las tomografías, cuando estamos haciendo los cortes superiores, donde vemos más la circunfleja y la marginal, bueno, ahí a esos niveles, por lo general, siempre se detectan placas de ateroma. Y las pericárdicas, que recordar siempre que pueden las calcificaciones estar presentes a ese nivel por cuadros de pericarditis o también por la presencia de surcos auriculoventriculares. Ok, bueno, fíjense acá esta imagen donde se aprecia a nivel proyectado, a nivel de lo que sería el sitio anatómico del ventrículo derecho, una imagen radiopaca de bordes definidos correspondiente a una placa grande calcificada ubicada a nivel del saco pericárdico. Entonces, fíjense cómo se aprecia a nivel cardíaco, y que no debemos de ninguna forma
subestimarlo. Hay que siempre hacer diagnósticos y estar muy pendiente de que no haya ningún tipo de estas lesiones a nivel cardíaco o a nivel vascular. Aquí fíjense otra imagen donde se aprecia una importante dilatación del callado, donde hay unas placas de ateroma calcificadas a nivel de la íntima. Eso corresponde a toda la periferia. Vean cómo se aprecia y es muy fácil. Creo que esta es una de las calcificaciones, para no decir la más frecuente que ustedes van a ver en una rayo X de tórax. Las ubicadas a nivel del arco ascendente y callado aórtico. También las podemos conseguir a nivel de la aorta descendente, pero en ese caso necesitaríamos obligatoriamente complementarlo con una rayo X de tórax lateral. Recuerden siempre también por el sitio anatómico lograr ubicar o precisar, por ejemplo, donde se encuentren las válvulas, porque también son asientos de calcificaciones. En esos casos siempre hay que correlacionar con procesos que puedan llevar a regurgitación o insuficiencia, pero generalmente las calcificaciones de la válvula aórtica y de la mitral son muy frecuentes ver. Inclusive las hay patológicas, pero también puede haber calcificaciones porque sencillamente son prótesis valvulares que el paciente es portador. Entonces en esos casos también es importante tenerlo presente. Ok, los patrones vasculares pulmonares en radiología los estudiamos por entidades, o sea, formas características que nos hacen recordar una imagen en particular. Entonces, cuando vemos una imagen, podemos correlacionarlo luego con patrones vasculares pulmonares. Entonces, entre esos patrones vasculares pulmonares tenemos el normal, que ya lo vamos a ver cómo debe evidenciarse, y es necesario para poder entender luego lo patológico. El patrón de redistribución vascular, el patrón de hipertensión pulmonar, el de plétora, el de oligoemia y el patrón varicariante. ¿Okay? Perdón, bicariante. Cuando nosotros observemos todos estos patrones, vamos a poder, y sepamos la diferencia entre uno y otro, vamos a poder dar diagnósticos espectaculares y mucho más precisos. Ok, lo primero a recordar es que tenemos un signo importante que se denomina el signo del antifaz, o también llamado el signo del gemelo. ¿Y por qué se le denomina así? Pues tan sencillo, porque todo elemento vascular está acompañado de un elemento bronquial. Entonces, por eso, esta forma que ustedes ven acá, fíjense que hay una imagen de un 8, donde la porción superior es radiolúcida y la inferior es radiopaca. Este es el signo del gemelo. Toda estructura vascular está acompañada de un bronquio. Entonces, esto es también importante emplearlo cuando hagamos diagnósticos diferenciales con los nódulos pulmonares solitarios, porque el nódulo pulmonar solitario no va a tener, obviamente, el signo del gemelo. En esos casos, pues, aparece sin el bronquio que lo acompaña. Y cuando eso ocurre, ya tienen toda la certeza, más de un 90% de seguridad, que es un nódulo pulmonar solitario. Entonces, esto es lo normal. Fíjense que los vasos pulmonares inferiores, tal como lo vemos acá, son de mayor calibre que los superiores. Siempre es así porque manejan mayor perfusión a nivel de los campos pulmonares inferiores. Son de mayor tamaño que los bronquios acompañantes. Y aparte de eso, los vasos superiores son iguales o ligeramente menores que sus bronquios acompañantes. Entonces, eso es necesario que lo tengamos en cuenta cuando lo vayan a estudiar. Ok, signo del gemelo. Patrón normal, entonces fíjense bien cómo se observa unas imágenes vasculares más acentuadas, de mayor diámetro, mayor prominencia a nivel inferior, mucho más que los superiores. Eso es lo normal. Y recuerden que la distribución es, por lo general, los vasos, las arterias son más horizontales y las venas son más longitudinales. Sin embargo, eso radiológicamente no lo tomamos muy en práctica nosotros los radiólogos, pero de todas maneras para que lo sepan. Y recuerden siempre, el diámetro superior de los vasos pulmonares superiores es de menor calibre que los vasos pulmonares inferiores. Ok, el primer patrón a tener en cuenta ya cuando se altera esa relación, ya cuando, por ejemplo, el vaso pulmonar superior ya no es de menor calibre que el inferior,
o se invierte la relación, o hay cambios ya en cuanto a los campos pulmonares. Ok, y ahí comenzamos entonces a hablar de patrones. El primer patrón que vamos a estudiar es el de redistribución vascular. Y tan sencillo como que se invierte la relación. Si recuerdan, ahorita como acabamos de estudiar, los vasos pulmonares superiores son de menor calibre que los inferiores. Aquí hay una inversión. Los vasos pulmonares superiores pasan a ser de mayor calibre que los basales. Entonces, esto principalmente obedece a congestión venosa pulmonar. Y así tal cual yo lo concluyo en los informes radiológicos. Patrón de redistribución vascular en probable relación a cuadros de congestión venosa pulmonar. Ya después eso se va a correlacionar si es por ingurgitación, si es por éxtasis, etc. Patrón entonces de redistribución vascular. El siguiente patrón se le denomina hipertensión arterial pulmonar y no es más que el engrosamiento iliar. Tan sencillo también como eso. Fíjense que son muy facilitos. Aquí lo que ustedes van a hacer es medir y si se dan cuenta, el centro donde ustedes están midiendo, que generalmente es este, donde están señalando las puntas de flecha, eso indica que hay un engrosamiento iliar y en el contexto de una paciente con trastornos hipertensivos de origen pulmonar, arterial pulmonar, recuerden que esto no debe pasar de 16 milímetros en el caso de la mujer y de 18 en el hombre. Cuando eso pasa, ya hay un patrón de hipertensión arterial pulmonar. Otro hallazgo importante es que los vasos pulmonares, por lo general los periféricos, hay una disminución del calibre. Recuerden que ellos son de forma dicotómica, se van bifurcando, pero llega un punto en que ya se hacen tan pequeños que no se ven. Entonces, crecimiento de los hilios pulmonares a través de la medición obedece a un patrón de hipertensión arterial pulmonar. Causa de hipertensión arterial pulmonar. Bueno, aquí tienen entonces una serie de trastornos que pueden llevarnos de manera secundaria a tener todos estos hallazgos radiológicos. Entonces recuerden siempre cómo se debe obtener la medición, recuerden también cómo deben medirlo. La forma en que se mide es en forma transversal, el eje mayor que ustedes vean, y por lo general, tanto en hombres como en mujeres, suele pasar de 17 milímetros de diámetro. Recuerden también estudiar el borde cardíaco izquierdo porque allí también puede haber crecimiento tanto de la arteria pulmonar como de la aurícula izquierda y eso pues también nos orienta con trastornos de tipo vasopulmonar. Ok, la hipertensión pulmonar, chequen siempre eso, muy fácil conseguirlo en los pacientes con enfermedad broncopulmonar obstructiva crónica, estenosis aórtica, entre otros. Ok, ahora sigue el patrón de plétora pulmonar. En este caso, lo que ustedes van a observar es que tanto los vasos superiores como los inferiores tienen el mismo calibre. Están dilatados severamente y eso prácticamente aparece así en toda su extensión, tanto central como periférica. Y lo que indica que hay un aumento del flujo pulmonar. Patrón de plétora pulmonar indica entonces un aumento del flujo de la circulación pulmonar. Y lo ven así. Fíjense que los vasos superiores, que se supone anatómicamente deberían estar acá, de fino diámetro, aquí en este caso pues tienen diámetros bastante acentuados. Hay una arteria pulmonar izquierda también prominente y aparte un engrosamiento de los vasos acá a nivel del hilio pulmonar derecho e izquierdo y también de los vasos basales. Fíjense que el aumento del diámetro de los vasos tanto apicales como basales son prácticamente iguales y hay un completo desorden de estructuras vasculares por todo el campo pulmonar. Entonces, en este caso, siempre pensar en una alteración de flujo circular. Aquí tenemos entonces otro patrón de plétora pulmonar previo a la intervención quirúrgica. Este paciente presentó este cuadro por un cortocircuito de izquierda a derecha, una comunicación interventricular y fíjense que después de la resolución quirúrgica ha mejorado el componente
arterial, ¿no? El patrón de Plec. Ok. Perfecto. Entonces, continuamos por acá continuamos con el patrón de oligoemia pulmonar. En este patrón, fíjense que hay una asimetría con respecto a las estructuras vasculares si las comparamos del lado derecho con las del lado izquierdo. Y esto ocurre porque hay una disminución del flujo de la circulación pulmonar. Entonces, en esos casos, siempre importante que hagamos diagnósticos diferenciales con hipoplasia o atrofia de estructuras vasculares pulmonares, porque están disminuidas de calibre. Generalmente, cuando ustedes vean eso, con decir que hay un patrón de oligoemia pulmonar, ya después se va a descartar la causa de por qué está tan disminuido en cuanto a su diámetro. ¿Alguna de las causas de oligoemia pulmonar? Bueno, cualquiera que condicione disminución del flujo vascular pulmonar. Entre ellas, la más frecuente, la tetralogía de Fallot. También hay otra que se denomina el patrón de vascularización varicante. Yo normalmente nunca lo he visto, pero así lo describen en algunos casos. Hay que tener mucho cuidado, no se vaya a hacer un diagnóstico erróneo con respecto a las líneas de Kerley que en algún momento estudiamos, porque son muy parecidas. Incluso, tanto así que hasta tiene una distribución arbiforme o arboriforme a nivel de las bases pulmonares. Entonces, esa distribución o esa radiopacidades lineales, tal como vemos acá en la imagen B, puede hacernos simular de que hay rayas como en el caso del patrón de tipo reticular. Ok, ahora vamos a hablar acerca del edema pulmonar. ¿Qué pasa con el edema pulmonar? Tenemos de dos tipos, el hidrostático cardiogénico por aumento de la permeabilidad y cuando ocurre ambas situaciones. Siempre en este caso no lo incluyen en síndrome intersticial, sino en cardiovascular, porque realmente en este caso de edema obedece a un fallo de bomba. Entonces, cuando es así, directamente podemos decir que se trata de un edema agudo. Cuando tenemos un edema agudo, vamos a tener una fase de origen intersticial. Generalmente ya hay presiones de mayores de 25 milímetros de mercurio y hay presencia de líneas de tipo A y de tipo B de Kerley, tal como vemos acá en esta imagen. Entonces, por eso, no hagan diagnósticos del patrón varicante arboriforme que vimos ahorita. En la fase alveolar, ya fíjense que las presiones son mucho mayores y hay lesiones, como ya hemos visto, en ala de mariposa. Yo creo que la mayoría acá recuerda cuando vimos ese primer signo de broncograma aéreo en las alas, en el patrón alveolar, de alas de mariposa. Entonces, tenemos que el edema agudo se puede comportar entonces de fase intersticial, tal como vemos con líneas de Kerley, con una silueta bastante congestiva, bastante aumentada de tamaño, y la fase de origen alveolar. Cualquiera de estas dos fases puede estar presente en el contexto de una insuficiencia cardíaca congestiva. Fíjense aquí el ala de mariposa, cómo se observa su distribución alveolar, difusa, bilateral, signo de ala mariposa con broncograma aéreo en su interior, edema alveolar. El tromboembolismo pulmonar también tiene hallazgos muy sutiles, sin embargo, no es el estudio de elección porque tiene un limitado valor diagnóstico. Primero, bueno, definir que el tromboembolismo pulmonar es una embolia de fragmentos de trombo en la vascularización pulmonar. Estos migran por completo hacia todo el árbol vascular arterial pulmonar y que de alguna forma ocluyen, ya sea de forma parcial o completa, el tronco pulmonar o una arteria principal. Entonces, ¿cuándo vamos a utilizar cuándo vamos a utilizar la rayos X en el diagnóstico de un tromboembolismo pulmonar? Cuando necesitemos excluir otras enfermedades que puedan estar relacionadas con esa clínica y que descartemos también patrones como los que acabamos de ver. Entonces, ¿cuáles son los hallazgos que vemos en un tromboembolismo pulmonar? Bueno, vamos a tener el patrón de oligoemia, que es el famoso signo de Westermarck,
el aumento del tamaño del tronco de la arteria pulmonar, eso también se aprecia, el signo de Fleischner, la radiopacidad con base pleural en la joroba de Hampton y la elevación del hemidiafragma. Hallazgos de muy baja sensibilidad y muy baja, digamos, como distinguible en la rayos X, pero de alta especificidad en el caso de un tromboembolismo. Entonces, bueno, fíjense cómo se aprecia. Hay diferentes tipos de signos, tales como los que acabamos de estudiar, pero lo necesario es primero, fíjense que siempre va a haber el crecimiento unilateral de una de las arterias. Fíjense que son tórax radiolúcidos, bastante radiotransparentes desde ese punto de vista, y la presencia siempre de algo que se denomina joroba de Hampton. La joroba de Hampton, como ya les había mencionado, indicaría entonces una radiopacidad en la convexidad de la base pleural, ya sea derecha o ya sea izquierda. Y recuerden también el signo de Westermann. El signo de Westermann lo que nos dice principalmente es que hay un patrón de oligoemia. Y recuerden que en el patrón de oligoemia no se distingue también las estructuras vasculares, están disminuidas de su diámetro. Entonces, crecimiento de una arteria pulmonar unilateral, patrón de oligoemia y joroba de Hampton puede hacernos sospechar de tromboembolismo pulmonar. Joroba de Hampton, oligoemia y crecimiento. Hay muchas veces, pueden haber también aumento de la radiotransparencia. Bueno, evidentemente por el mismo cuadro oligoemia. Ok, siempre es importante que ustedes también describan y observen los diferentes tipos de dispositivos que el paciente es portador, del cual el paciente es portador. Entonces, cuando ustedes vean eso, siempre describan si está normoposicionado el extremo distal. Eso es lo más importante. O sea, por lo general la rayo X en estos contextos es para saber si en este caso, por ejemplo, un marcapaso que está ubicado, está proyectado a nivel del hemitórax superior derecho, podremos decir que tiene dos componentes o dos bandas que se extienden por el borde inferior de la clavícula derecha y van descendiendo por toda la franja mediastínica ipsilateral hasta que ambos extremos distales finalizan en la cavidad derecha e izquierda respectivamente. Esto, bueno, es un marcapaso de tipo bicameral y que tiene dos bandas. Hay que ver, pues, siempre si ambas bandas se ubican en el sitio anatómico que el médico, bueno, en este caso los tratantes, vean si realmente están normoposicionados o no. La localización de las válvulas, bueno, esto es algo más que todo mnemotécnico para que ustedes lo tengan en cuenta. Y la posición anatómica siempre va a ser necesaria para que ustedes logren identificar si hay una calcificación, puedan más o menos sugerir de qué válvula es. Porque normalmente la válvula, fíjense que aquí la pulmonar y la mitral se ven bien, pero la aórtica y la tricuspidia, bueno, tienen allí como una cierta disposición hacia la línea media, entonces eso tiende a confundir un poco. Ok, entonces fíjense siempre que en este caso, bueno, una calcificación bastante evidente, yo creo que esto por una válvula protésica, donde se aprecia una sustitución importante a nivel del sitio anatómico de la mitral. Entonces, en esos casos siempre es necesario que lo coloquemos y describamos, por ejemplo, campos pulmonares de radiotransparencia conservada. Eso es necesario porque nos va a decir si hay algún otro hallazgo asociado, sin imágenes consolidados ni infiltrados parenquimatosos en actividad, no hay evidencia de derrame pleural, senos costos y cardiofrénicos libres, hilo sin alteraciones, tráquea central, se evidencia entonces una imagen radiopaca de morfología circular, de contornos bien definidos, proyectada en el sitio anatómico del ventrículo izquierdo, en relación entonces a una prótesis de la válvula mitral. El esqueleto regional siempre deben evaluarlo y las partes blandas, que hoy va a ser motivo de estudio de la próxima clase, a verse. Y bueno, esto correspondió entonces a una prótesis valvular mitral. Bueno,
Estamos ya completados en lo que sería el síndrome cardiovascular. Pues fíjense que es un tema bastante largo, solamente queda de parte de ustedes comenzar, bueno, a establecer su horario de estudio para que puedan entender mejor estas entidades. Son muy sencillas, pero son muy largas. Hay que sentarse con dedicación. Bueno, entonces vamos a dar comienzo a la siguiente parte que corresponde a síndrome parietal. Ok, bueno, el síndrome parietal es bastante sencillo también. Lastimosamente muy subestimado porque se dejan pasar cantidades pues innumerables de fracturas, de luxaciones, que evidentemente como estamos enfocados nada más en la imagen cardiopulmonar, olvidamos las estructuras que lo acompañan. Entre esas estructuras, la ósea y la cartilaginosa, obviamente, y las partes blandas. Entonces vamos a hablar un poco acerca del síndrome parietal. Recuerden que para ser radiólogos, bueno, en este caso radiografistas de tórax, debemos ser integrales. Debemos conocer todos los elementos que componen la radiografía para que no se salte ninguno. Bueno, de igual manera, si hay algún tipo de alteración, en el caso, bueno, de los médicos generales que acá me escuchan, es de gran importancia porque eso ya los establecen ustedes como diagnóstico y tratamiento. Pero en el caso, por ejemplo, de los muchachos residentes de medicina interna, en esos casos, pues le va a servir también porque pueden de una vez pedir interconsulta en el caso de que lo amerite. Bueno, entonces tenemos que las partes blandas están compuestas por estas estructuras principales. Lo que sería el diafragma, lo que serían los músculos intercostales, los músculos cervicales, entre ellos el esternocleidomastoideo, que es uno de los que más se ve, igual que el trapecio. Entre las estructuras óseas, lo más frecuente, ya ustedes saben, los arcos costales, la columna vertebral. Hay una mnemotecnia muy fácil para distinguir cuáles son las estructuras vasculares, perdón, las estructuras vertebrales de tipo cervical, de tipo torácica, y poder distinguir una de otra. El esternón también se puede evaluar, más que todo en una proyección lateral, y también lo que sería, perdón, la pleura forma parte también de toda la anatomía de la caja torácica por su relación interna directa, y el hemidiafragma, tanto derecho como izquierdo. Entonces, bueno, entre las partes blandas, ¿con qué contamos? Primero, hay algunas densidades que se ven, hay otras que no. Realmente los pectorales no se ven. Las sombras mamarias sí es más frecuente verlo, siempre lo van a ver como este aumento de densidad bastante convexo con respecto a las partes blandas, un poco de mayor densidad que el resto de las estructuras. Algunas imágenes, por ejemplo, que ustedes vean circunferencial, radiolúcido, en su interior, no vayan a pensar que eso es una lesión tumoral. A veces son los mismos pezones que se superponen. Los pliegues cutáneos y axilares también son comunes verlos. Entre los huesos y cartílago, bueno, recuerden siempre lo que sería el esqueleto regional. Los arcos costales oblicuos serían los anteriores y los horizontales son los posteriores. También la columna vertebral. Siempre que ustedes distinguen o comiencen a estudiar las estructuras cervicales y torácicas, recuerden que desde que comienza la torácica ya ustedes lo van a saber porque tiene ya relación directa a través de la apófisis transversa con los arcos costales. Entonces, a partir de ahí, ustedes comienzan a contar T1, T2, T3, hasta el segmento torácico de interés. Pues. A nivel de la lateral, se puede observar el esternón con su manubrio esternal, el ángulo del Lowis y lo que sería el cuerpo y la apófisis sifoide, tal como se ve acá. También se puede objetivar. Y aquí también observamos los que serían las estructuras dorsales y los elementos posteriores. Cuando ustedes vean que cada arco costal, fíjense, adopta esta forma así como incurvada, ya ustedes saben que estamos frente a una proyección lateral neta, estándar. O sea, tiene un buen criterio de realización. Ok, con respecto a la pleura y al diafragma, también recuerden siempre que el hemidiafragma derecho
es discretamente un poquito más elevado que el izquierdo, obviamente por la misma situación anatómica hepática, y el izquierdo por la situación con el corazón. Y bueno, aparte de eso, recuerden también que la pleura no se ve por rayos X, al menos que esté patológica, y no es más que todo el reborde externo de la convexidad de los campos pulmonares. El diafragma, bueno, aquí también a nivel de la lateral también hay forma de distinguir tanto el izquierdo, que sería el que está un poco más alto, perdón, el derecho, que estaría un poco más alto que el izquierdo, que fíjense que es un poco más bajo. Ok, bueno, ya queda un minuto para finalizar esta primera ponencia. Vamos a entrar con el mismo link a la segunda, que estaríamos ya entrando en las patológicas de la pared torácica. Entonces, bueno, vamos a finalizar esta primera reunión y los esperamos con el mismo link y la misma clase.